Si el título es Consideraos muertos al pecado. Consideraos muertos al pecado. El título sería más largo porque tocaría, pero entonces no cabe en el cuadrito que nosotros tenemos en el canal. Así que lo dejé corto, consideraos muertos al pecado, pero sería consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Imagínate, eso se saltaría ya a la otra página. Dijimos que la palabra considerar significa pensar, meditar, reflexionar algo con atención y cuidado. Con atención y cuidado. Hago el énfasis. Juzgar, estimar. También significa reflexionar como quieres reflexión. Con atención y detenimiento. Para formar una opinión sobre algo. Y reitero que esto lo tomé del diccionario de Google. Ni siquiera fui allá, porque lo mismo que en el de la Real Academia de la Lengua Española. Es plausible este significado, pero hablando en términos espirituales es algo más profundo. Samuel, el profeta y sacerdote en el Antiguo Testamento, cuando hablaba con Dios y Dios le iba a hablar, decía, habla Señor que tu siervo oye. Y los hijos de Dios, la Biblia nos destaca, porque somos los únicos que tenemos oído, tímpano o vejil. Los lobos no tienen tímpano o vejil porque son lobos, ellos tienen tímpano de lobo, o sea, un tímpano que escucha el consejo de Satanás, pero las ovejas oyen la voz del Señor. Cristo lo dijo, no es porque yo lo diga, Cristo lo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo las llamo por nombre. Y si por alguna razón se le extraviare alguna, dice que Él sale a buscarla hasta que la haya. Panchita, mira, aquí está tu pastor. Y ella va a decir, ve, y se va a alegrar. Así que es una bendición que hayan aquí, esto esté lleno de ovejas del Señor. Las ovejitas damos lata al Señor. Él nos llama ovejas. Dicen los que saben de ovejas, que las ovejitas son como tercas, ¿no? Como torpes. Y por eso necesitan el vallado, el cayado del pastor, ¿cierto? El pastor tiene que estar pendiente que lo cojo no se salga del camino, la que está herida, la que está perniquebrada. Ustedes deben orar por los pastores de aquí y por los ancianos, que son pastores también. Porque qué compromiso que tú me dejas a mí tu carro, porque vas a viajar. Freddy, guárdame ahí el carro, hermano, tenlo ahí. Si quieres, úsalo. Ay, padre. Si eso me sucediera a mí, hermano, yo no quiero darme, entre comillas, coba, ni darme brillo yo mismo, pero yo, por eso no tomo prestado nada. Porque si yo tomara algo prestado, lo cuidaría más que las cosas mías. Cuando en la época en que yo viajaba, que viajaba mucho internacionalmente, creo que solamente una vez me quedé en casa de un hermano. Yo sí tenía la provisión y gracias al Señor viajaba con la provisión para quedarme en un hotel, porque me cuesta mucho estar en una casa ajena. Y temo que voy a dejar el baño de pronto mojado, cosas. Yo prefiero pagar. Aunque la Biblia dice que debemos ser hospedadores. Pero es una timidez en ese sentido. Cuidar algo ajeno. Ahora, ¿tú sabes lo que es cuidar algo de Dios? Esto de ser pastor, yo no quería ser pastor, pero si el Señor me dijo, yo te escogí para pastor, entonces he asumido esto, pero esto es un compromiso enorme, grandísimo.
No se lo recomiendo a nadie porque no hay una profesión o un ministerio más ingrato que ser pastor. Tú eres pastor y en la noche se están riendo contigo algunos y en la noche te están crucificando, en la mañana te están crucificando. No todos, pero a veces eso pasó con Cristo. El pueblo lo recibió, ¡oh, sana, el rey! Tiraban los mantos así, ¿ves? Y una fiesta santa y al rato estaban crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y si eso, como decía un pastor que nos visitó hace años, si eso pasó con el árbol verde, ¿qué no harán con nosotros que estamos medio secos? Dijo él. Cristo es el árbol verde. Así que vamos a Romanos capítulo 6. Pasaje tremendamente hermoso. Así que como tú tienes buena memoria y eres inteligente, activa en ti la capacidad tuya de considerar, de atender esmeradamente lo que Dios va a hablar en este lugar, porque te va a consolar, te va a edificar el Señor. Fíjese que el Señor primero, Dios mío, pasó así, nos dio el quemón, pero ahora viene la consolación. Pero también hay amonestación y exhortación. Y quiero aclarar que la palabra exhortar no significa regañar, sino animar a otros con exquisitez de palabra. Bien, Romanos capítulo 6, vamos a arrancar desde el verso 1 y leemos en el nombre de Jesucristo. Y cuánto aprecio la reverencia que ahora se siente en este lugar. Dice así la palabra: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, Pablo está haciéndole preguntas a un interlocutor imaginario, ¿sabe? Y les recuerdo a mis hermanos que la Biblia no fue escrita en capítulos ni versículos. Pero para facilitarnos el aprendizaje, Dios ha permitido que se divida en capítulos y versículos. Pero en el capítulo anterior, en el verso 21, en el verso 20, 5:20 dice: pero la ley, que ese fue el pasaje que yo te recordé a ti el viernes, Joao, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ay, Padre, yo por mucho tiempo pensé que la ley se introdujo para que el hombre lo obedeciera. Pero fíjese usted lo misteriosa que es la mente de Cristo. Razón tiene el Señor cuando en Isaías 55 dijo: no, como están más lejos los cielos de la tierra, así de lejos están mis pensamientos por encima de los pensamientos del hombre. Mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Por eso es que necesitamos el Espíritu de Dios para que Él nos revele los misterios, que son verdades que solo Él conoce, pero que Él quiere revelarnos a nosotros, porque somos su iglesia. No se alabe el rico en su riqueza, el joven en esto, el poderoso en su fuerza, pero si alguno quiere alabarse, alábese en esto, en conocerme y entenderme, que yo soy el Señor, que hago justicia y juicio. Dios quiere que lo conozcamos y lo entendamos, pero con esta mente no podemos nosotros entenderle. Así de buenas a primeras, necesitamos el Espíritu para que nos revele los misterios de Dios y dejen de ser misterios para convertirse en verdades, en revelaciones que nosotros necesitamos conocer. Y entre más conocemos la mente de Cristo, más lo vamos a amar y mejor lo vamos a imitar. Sin religión, porque Cristo en su manifestación, Dios en su manifestación en carne, en la persona de su Hijo Jesús de Nazaret, no tuvo un solo cabello de religioso. Al contrario,
vapuleó a los religiosos de la época, escribas y fariseos, y nunca los bajó de hipócritas. Porque el religioso es así como el Señor los calificaba. Pero esto que tú vienes a recibir aquí no es religión, sino es vida. Estas verdades te van conformando a la imagen de Cristo y entonces tu conducta se ajusta a un estilo de vida diferente a la tierra. Yo les recuerdo a mis hermanos que el apóstol Pablo, Pedro apóstol, el apóstol Pedro, cuando se refiere a las epístolas de Pablo, dice que aquí hay cosas en las cartas de Pablo, en esas epístolas difíciles de entender. ¿Y quién lo dijo? Un apóstol que estaba en la misma categoría que el apóstol Pablo. Son los dos apóstoles más destacados de todos, juntamente con Juan, con Jacobo. Pero el Señor a Pedro le entregó las llaves del reino y lo usó el día de Pentecostés para abrirle la puerta del reino a 3,000 personas que entraron para adherirse a los 120. Y él dice que hay cosas difíciles de entender. Y Dios te ha traído una iglesia que predica en las cartas de Pablo, en las epístolas. Es decir, tú no aprovechas al maestro de la iglesia, que no soy yo, sino es el Espíritu Santo, entonces esas cosas difíciles se te van a quedar siendo difíciles, hasta imposibles de comprender. Entonces no vas a disfrutar a Cristo. Fíjate los temas, yo estaba mirando en la página, ahí en el canal, los 4 últimos temas tienen que ver, y hace rato vengo predicando sobre la unión del creyente con Cristo. Esto es para que estuviera lleno aquí, Dios mío, yo hubiera fiesta aquí, todo el mundo. Pero cuando usted no se ejercita los sentidos, usted oye la palabra y al otro día no la recuerda, vuelves a tu cotidianidad, al estilo de vida que siempre has llevado, solamente que ahora te portas mejor que antes, ya no fumas, ya no tomas, ya no te metes en los lugares oscuros, etcétera, etcétera. Pero tu mente no tiene ejercicio, tus sentidos espirituales. Dice la palabra que debemos acomodar lo espiritual, porque esta palabra es espíritu. Tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual, o sea, nuestro hombre interior. Porque de acuerdo a Romanos 7:22, nuestro hombre interior es el que se deleita en la ley de Dios. Y gracias a Dios que Pablo luego dice en el verso 23 del capítulo 7, dice, pero veo otra ley en mis miembros, en los miembros de mi cuerpo, que se revela de rebeldía contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El no vivir conforme al estilo de vida que otorga la gracia del Señor en este reino, no lo reciba como un insulto, sino como una exhortación bíblica. Con todo y ser cristiano te hace la vida miserable, porque no sabes cómo librarte de este cuerpo donde hay miembros rebeldes que se oponen a Dios. Porque según el hombre interior, Romanos 7:22, me deleito en la ley de Dios, qué alegría, qué fiesta para mí, pero veo otra ley en mis propios miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Qué contradicción hay en el corazón del creyente? Yo una vez tuve que aclararle a una persona que predicaba en tiempo atrás, que me decía, no, porque yo decía que hay que esforzarse en el reino. No, pastor, estamos en gracia, ese esforzarse era para la ley. Digo, no, Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Sufre penalidades como buen soldado de Jesús, no como soldado, sino como soldado de los buenos, porque vas a pasar por penalidades, vas a pasar por tribulaciones. Dios le dijo a través del profeta Ananías al apóstol Pablo,
Dios le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este, porque Ananías no quería ir, porque decía, este hombre es un perseguidor de la iglesia, le ha hecho muchos males a la iglesia, es un perseguidor. Y el Señor tuvo que decirle a Ananías, ve porque él es instrumento mío, yo lo escogí. Pero él no sabe ni se imagina cuánto ha de padecer por causa de mi nombre. O sea que en la gracia no todo es color de rosa, ¿ok? Pedro dijo que a través de muchas aflicciones entraremos en el reino. Y si el justo con dificultad se salva, ¿cuánto más? ¿Qué le espera al impío? El apóstol también dijo, con la mente sirvo a la ley de Dios. Satanás lo sabe. Satanás sabe que en este pacto los creyentes le servimos a Dios con la mente. Entonces, tu mente es objetivo militar de Satanás y de los demonios. Tú no tienes idea cuánto bombardeo llega a tu mente, que la Biblia le llama dardos. Por eso es que Dios nos dio una armadura. Fíjate todo el desvío que he tomado para acá. Para que tú te vayas concientizando de que esto no es venir aquí a escuchar la palabra y me voy a ver televisión y me voy a ver partidito y me voy a ver la novela y me voy a... No creces, eres cristiano, naciste de nuevo, pero te quedaste niño. El escritor a los hebreos lo dice, yo lo he repetido últimamente, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos, los primeros rudimentos de la palabra del Señor. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, porque sois niños. Y todo aquel que es niño es inexperto en la palabra de justicia. Pero el alimento sólido, dice el verso 14 del capítulo 5 de la carta a los Hebreos, es para los que han alcanzado, diga conmigo, madurez. Allá arriba, diga madurez. ¿Y quiénes son los que alcanzan madurez? Los que por el uso tienen los sentidos como. Mira que tú lo sabes. Tú sabes lo que dice la teoría, pero te ejercitas. No me conteste. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea que tú no naces con madurez, tú la alcanzas si te esfuerzas. Los que por el uso, te das cuenta, los hacedores de la palabra, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero es el discernimiento del bien y del mal desde la perspectiva de Dios. Porque hay un pueblo que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Tú no puedes confiar en tu apreciación de las cosas, sino que ahora nos regimos es por la palabra del Señor. Entonces Pablo, retomando, él está hablando y está diciendo, para explicar lo que es la gracia, primero dice, ¿para qué se introdujo la ley? Pero yo no me puedo detener ahí. Pero está explicándole a su interlocutor imaginario que no se equivoque con la gracia pensando que es una licencia para pecar. Por eso dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora verá, vamos a seguir leyendo. Para que así, no asao, sino así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora sigue en el verso 22 del capítulo 5. ¿Aló? Mira cómo se ríe María Victoria, captó enseguida.
Dígale al que está a su lado, tú eres inteligente, mi hermano, mi hermana. ¿Qué pues diremos? Ahí voy. ¿Qué pues diremos? Continúa. Hoy no está predicando aquí Freddy Palma, sino el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? Sigue hablando con su interlocutor imaginario. Yo le llamo interlocutor imaginario, pero él está hablando aquí con un montón de pastores evangélicos y de teólogos. ¿Aló? ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, porque él acabó de decir que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces hay gente que dice, no, entonces hay que pecar y pecar y pecar y pecar para que el Señor derrame gracia, gracia, gracia y más gracia. Y Pablo dice, hey, no te equivoques. Así no es, estás opinando de acuerdo a tu mente, no de acuerdo a la mente de Cristo. Por eso hay congregaciones donde eso es un relajo que hay ahí, desde el pastor, Dios mío, 25 matrimonios y 24 divorcios. ¿Aló? Y no se menciona la palabra pecado en ninguna predicación. Ni se habla en contra del mundo y de las cosas que están en el mundo. Dice, no, aquí lo que hay es gracia, gracia. Eso de la ley, eso caducó. Parece que no han leído ese pasaje cuando el Señor dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo, ¿te acuerdas que Él vino lleno de gracia y de verdad? Que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Quiere decir que la gracia aprieta más que la misma ley. Pero hay una ventaja. Y es que Dios nos ha dado su Espíritu, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a favor de nosotros, los nacidos de nuevo. El Espíritu Santo viene en contra de nuestra carne, pero que venga en contra de nuestra carne porque nos ayuda en nuestra nueva creación. Ayuda. Es que mi verdadero yo es espíritu. Tu verdadero yo es espíritu. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos, diga conmigo, en Cristo. Pero ¿quién es el que está en Cristo? ¿Tu vieja creación o la nueva creación? Segunda a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pues nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo como nuevas criaturas, no teniendo confianza en la carne. ¿Cómo vamos a tener confianza en una diabla? Porque Santiago dijo que la sabiduría de abajo es terrenal, animal y... Mira cómo ustedes saben la palabra. Porque ustedes tienen la palabra. ¿Cuál es el problema? Vivirla. Hacer la vida. Que cuando Él te diga, te despierta. Porque tú le has dicho, Señor, yo quiero ser un hombre de oración. Yo quiero ser una mujer de oración. Y aunque tú no tengas alarma, Él te despierta a las 5 de la mañana para ponerlo un poquito tarde. Y la mente está ripicuiqui. Porque ya el Señor llegó directo al punto. Te despierta y entonces la carne te dice, pero si esta es la mejor hora del sueño. ¿Cuántos no hemos hecho así? Tú te despiertas y haces así. Te tapas más, te arropas más y te volteas. Y el Señor hasta te quita el sueño. Duras media hora más acostado y acurrucado. Digo, como tú te pones. El Señor cumple con despertarte. ¿Qué tienes que hacer tú? Levantarte y no importa que te tropieces por allá y mejor que te tropieces para que te termines de despertar o mejor que no te tropieces. Pero comienza a orar con el Señor y de momento empieza a despertar tu mente y de momento entras a los lugares celestiales y empieza el disfrute con el Señor. Pero el que no lo hace, a poner el noticiero, a ver qué pasó ya con los terroristas. Ay, Padre. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
La iglesia diga conmigo en el verso 2, en ninguna manera. O sea, no hay una sola manera en que la gracia te conduzca a pecar. Porque, ahí sigue hablando el Señor. Porque los que vamos a morir al pecado, porque los que hemos muerto al pecado, pregunta Pablo, ¿cómo viviremos aún en él? Váyase usted al cementerio municipal, al cementerio universal, a los jardines de la eternidad y pregúntele a los muertos, ¿qué hiciste anoche? ¿Aló? ¿Te fuiste de rumba anoche? ¿Bailaste? ¿Te fumaste tu tabaquito? ¿Te diste un pase allí de polvo, esto, aquello? El muerto no te responde porque está ¿cómo? Muerto. Está muerto. Pues el día que tú recibiste a Cristo, tu espíritu estaba muerto, pero el día que lo recibiste, Cristo es espíritu vivificante. Pues cuando Cristo entró a tu espíritu, lo resucitó. Pero también tu carne, tu viejo hombre, murió. Porque cuando recibiste a Cristo, recibiste su muerte y resurrección. Por eso dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tú antes estabas muerto en pecado y ahora quedaste muerto al pecado. ¿Cuántos dan gloria a Dios que es nuestro libertador? Ok. No es suficiente con aplaudirlo, tienes que entenderlo. A veces es mejor no aplaudir, sino entender, captar, tener el oído abierto, la mente. Y quiera Dios que hoy valoremos esa muerte y esa resurrección. Que dejemos de pensar tanto en nosotros para pensar en Él, porque Él, desde el día que le recibimos, se convirtió en nuestra vida. ¿Tú crees que fue Pablo el único que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado? Todos nosotros, el día que recibimos a Cristo, quedamos crucificados con Cristo. O sea, nos aplicamos la muerte de Cristo. Porque Cristo entró en nosotros y nosotros entramos en Él, fuimos integrados a Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Primero a los Corintios 6:17. Sigue diciendo el apóstol. Recuerda que la pregunta es, ¿pecaremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él si los muertos no pecan? No hacen ni bien ni mal porque están muertos. Otra pregunta más para su interlocutor. Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos en Cristo, bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados. Caramba, reciban la primera clase los hermanos que se van a bautizar. Porque somos sepultados juntamente con Él, ¿para qué? Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, la iglesia, andemos en vida nueva. ¿Cuántos viven aquí en vida nueva? ¿En serio? ¿Cuántos viven aquí en vida nueva? Dígalo con certeza. Que la fe es certeza y es convicción de lo que no se ve. O sea que el día que tú recibiste a Cristo, tú fuiste insertado a su cuerpo. Por eso es que la Biblia dice que perdiste tu vida, pero hallaste la de Cristo. Es como si tú hubieras pasado por una pared, de un cuarto a otro cuarto, y al pasar por el umbral ya eres otra persona. Y ahora no quedó nada de ti, pero quedó todo lo de Cristo en ti.
Cosas difíciles de entender, pero con las que yo estoy familiarizado todos los días. Esa es mi oración, así es que oro yo. Yo no me presento delante de Dios como un evangélico, como un cristiano. Yo me presento como un hijo de Dios integrado a Cristo. Y estoy viendo maravillas. Porque la vida de Él es mejor que la mía, eso no hay comparación. Con Cristo estoy, Freddy Palma Gutiérrez, estoy, tú también. Lo que pasa es que tienes que darle desarrollo a tu sentido, a tu mente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Quién está crucificado? Todo Freddy Palma, el viejo hombre. Y ya no vivo yo porque estoy crucificado, mas vive Cristo en mí. Ay, Padre, Él vino a vivir la vida que yo no sé vivir, su Espíritu Santo. Y lo que ahora vivo en la carne, porque soy un espíritu con Él, integrado a Él, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ni siquiera tengo que vivir en la fe mía. Es la fe del Hijo de Dios. Si Él dice que llevó mis enfermedades, yo lo creo. Ese es mi compromiso con Él. Y entonces Él confirma su obra en mi cuerpo. Si Él dice que me bendijo con toda bendición, aunque esté atravesando el Niágara en bicicleta, no haya trabajo, no haya lo que sea. La palabra dice, estoy bendecido con toda bendición en Cristo Jesús. Y le saco la lengua al diablo. Porque Él es un mentiroso y es un engañador. Eso es lo que es vivir en la fe del Hijo de Dios, aplicarte la palabra toda a tu hombre interior, tal cual como está ahí. Si Él dice que te libró de la potestad de las tinieblas, ¿te libró? Si Él dice que te libró del presente siglo malo, ¿te libró? Si Él dice que perdonó tus pecados, ¿cree que has sido perdonado? Ahora, si Él te dice que estás muerto al pecado, tienes que creerlo, pero asumir que eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Y que el día que te bautizaste en las aguas, simbólicamente tu viejo hombre fue sepultado. Porque ¿qué hay que hacer con los muertos? ¿Los embalsamamos, Taliana? Los ponemos en la sala de la casa, en un mecedor, embalsamaditos ahí. Tío, ¿ah? ¿No hay que sepultar al muerto? Y tan bonito que te ves tú, y tú tienes las fotos del día de tu bautizo. A mí me bautizó el pastor Freddy, a mí me bautizó fulano de tal. Tremendo. Esa foto no la metas en ningún álbum, ponla ahí al frente, apenas te levantes, veas la foto, porque ahí quedaste tú sepultado. Y a partir de tu bautismo, has sido integrado a Cristo para andar en vida nueva, en una vida de victoria. Victoria contra el pecado, victoria contra Satanás y los demonios. ¿Qué decían los demonios de Pablo? Sabemos quién es Jesús y conocemos a Pablo. Pero ustedes quiénes son, le dijeron a los hijos de un tal Exeba. Tú eres una bellísima persona nueva. Tú estás en Cristo, Dios mío. Dios te ha dado herencia, pero por no renovar tu mente, estás niño. Y el heredero, entre tanto que es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Gálatas capítulo 4. Sino que está al cuidado de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Qué te parece, hermano Bobby? Fíjate todos los años, todo el tiempo de felicidad que tú te estás perdiendo porque no te esfuerzas en darle desarrollo a los sentidos. En pedirle a Dios, en rogarle, dame sabiduría. Santiago dijo, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios porque Él no tiene sabiduría, Él es la sabiduría. Y le será dada sin reproche alguno, da todo sin reproche. Pero pida con fe, no dudando nada. Y le será dada. Pastor, ¿y usted le pide al Señor sabiduría? Claro, yo sí que necesito sabiduría. Y a veces Dios tiene que pasarlo a uno por donde lo pasa para que uno se despierte. Porque aún uno como ministro se duerme también.
¿Te duermen los laureles? No que no ore ni nada, sino que se duerme, punto, para no entrar en tanto detalle. No digo que te vayas a pecar, pero a Cristo no hay que perderlo de vista. Dice la palabra, corramos, y esto es para la iglesia, con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Puesto los ojos en quién? ¿En el televisor? ¿Puesto los ojos en quién? En Netflix. ¿Aló? ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Pastor, ¿y cómo hago si él es invisible? Puesto los ojos en Jesús, él es el verbo, puesto los ojos en la palabra. Colosenses dice, si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, pregunta Pablo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo. Ah, pastor, y yo no estoy en el mundo. Sí, pero tú no eres del mundo, ni vives en el mundo, tú estás ahora en Cristo. Y si tú estás en Cristo, tú fuiste trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Te das cuenta que aquí se hablan cosas profundas? Fíjese que Pablo le dijo a los colosenses, le escribió, búscalo, aquí lo hemos leído un montón de veces, pero hay que buscarlo y leerlo otra vez, releerlo. Capítulo 3, Colosenses 3, verso 9. Me dan un amén cuando lleguen allí. ¿Sabes lo que dice ahí? No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre y revestido de ¿cuál? ¿Qué hay que hacer con el viejo hombre? Quítate ese vestido, despójate de él. ¿Y qué hay que hacer con el nuevo? Vestirme del nuevo hombre. Dice ahí, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, ¿se va qué? ¿Se va qué? ¿Se va renovando hasta cuándo? Hasta el conocimiento pleno. Ese es el llamado tuyo y mío. Irnos renovando hasta alcanzar el conocimiento pleno donde no hay judío, ni griego, ni barranquillero, ni atlanticense, ni de Bolívar. Ni circuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni esclavo, ni libre, sino que Cristo, por eso es que yo te digo, la única persona que hay aquí es Cristo, el resto es el cuerpo, sino que Cristo es una parte y tú eres la otra. No, Cristo es el todo en todos nosotros, querido hermano. ¿Lo leíste conmigo? Ese pasaje me tiene a mí lleno de felicidad. Yo me veo en el espejo y veo a Freddy Palma, pero me miro en el espejo de la Biblia y veo a Cristo. Entonces, ¿con cuál reflejo me quedo? ¿Con cuál imagen me quedo? ¿Con la mía? Yo estoy cansado de la mía. La de Cristo es más hermosa. Tú no solamente moriste al pecado, hay varios pasajes que yo saqué aquí. No lo busquen. Romanos 7:4 dice que morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto. Es que tú eres un muerto en carne. ¿Aló? Termina de morirte. ¿Aló? Pastor, que me tomo un exterminio, un veneno. No. Por la fe, tira esa carne vieja para la cruz y anda en vida nueva. Ese no es el llamado de Romanos 6:4. Que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, así también nosotros, para que andemos en vida nueva. ¿Andemos qué? Qué fácil es para la iglesia decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y resulta que quien está hablando es la cosa vieja.
En Cristo todo es nuevo. Pero entonces ahí se requiere la fe, el don de la fe. Con razón Pedro dijo, la fe, muchacho, la fe es mucho más preciosa que el oro. Y la gente como, ¿verdad? Como luce el oro. Esclavas de oro, pulseras, relojes de oro, Rolex, esto, el anillo y esto. Pero la fe es mucho más preciosa y valiosa que todas esas prendas que hay y todas esas joyas. La fe, por la fe es como un brazo que se estira así para la mano que recibe la bendición de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que ¿qué? A todo aquel que ¿qué? Que cree. ¿Y por qué el evangelio es poder de Dios? A todo aquel que cree. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la que vivirá. Por la fe vivirá. ¿Pero cuál fe? La de Cristo. Sí, que ahora no es, Señor, dame más fe. No, es que ya el Señor, ¿quieres más fe? Ve a la palabra. Tienes que ir a la palabra y apropiarte todo lo que ella dice de ti. Como iglesia. Dios mío, a mí Efesios, esa carta, dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son iglesia aquí? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y después dice, la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de Cristo. O sea, la iglesia y Cristo no son dos cosas diferentes. Es una unidad. Cristo y su iglesia conviven en un cuerpo. Es más, hay otro pasaje que a mí, Dios mío, es que esto es pura felicidad. Jesús dijo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ay, Padre, qué roscón. Y ese día para mí ya llegó. Yo no lo estoy esperando, ese día ya llegó. ¿Por qué? Porque por la fe lo recibí. Voy a repetirlo. Es más, Juan 14:20, ahí está, búscalo. Desde que lo escribieron, siempre ha estado ahí. Ahí está, Juan 14:20. Ahí dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Ahí dice eso. Y vosotros estáis en mí. Ahí dice. Y yo en vosotros. Ahí dice eso. ¿Cuántos lo creen? Tú estás unido al Padre por medio de Jesucristo. Y de esa forma, cuando tú oras, tú no ves al Padre lejos de ti. Mira, estamos muertos a la ley, Romanos 7:4. Hemos muerto a los rudimentos del mundo, por eso es que no andamos metidos en esos lugares oscuros del mundo. Colosenses 2:20. Colosenses 3:3 dice que hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso hay que buscar en las cosas de arriba. Gálatas 2:20 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, por todos lados del evangelio dice que te acabaste, te moriste, viejo hombre. Tú eres una nueva criatura en Cristo. No es una nueva criatura separada de Cristo, que ahora me estoy portando bien, a ver si me gano el cielo. No, Cristo se ganó el cielo por ti. Y todas las bendiciones, oye esto, todas las bendiciones que Dios nos ha dado están en Cristo Jesús. Por eso, si tú estás separado de Cristo, a ti no te llegan esas bendiciones. Te llegan es porque estás unido. Él dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos, las ramas. Entonces, como ramas adheridas a la vid verdadera, al árbol de la vida, entonces su gracia empieza a fluir, ¿verdad? Como la rica savia que se va irrigando por las ramas y entonces da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Por eso no te desligues de Cristo.
Tiene que estar ahí todos los días. Fiel es Dios por el cual fuiste y llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. El más grande. Mire, uno de los pasajes más bonitos que tú encuentras en la Biblia, que aunque toda la Biblia es bella, Génesis 1:26, cuando el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La corona de la creación es el ser humano. Ustedes me van a representar a mí, pero Adán se colgó en el examen. Y entonces, ¿qué pasa? Que toda la raza humana viene por la línea de Adán y Eva. O sea que trajimos la imagen de Adán, no la imagen del celestial. Pero gracias damos a Dios que hay una promesa, que así como trajimos de fábrica la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Estando persuadido de esto, dijo el apóstol Pablo, que el que comenzó en nosotros la buena obra, ese es el que está aquí, no solamente está presente, sino que está hablando por este pedazo de barro. El que comenzó en vosotros la buena obra, así estés atollado, así te tenga que meter un empujón, así que el pastor te tenga que amonestar, el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor. Damos la gloria al poderoso nombre del buen pastor Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. A su nombre. Grítelo, a su nombre. Y a su gloria. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas noticias. Buenas noticias, buenas nuevas. Pero tú tienes que ponerte de acuerdo con Dios. ¿Cuántas veces no hemos hablado aquí? Porque al Señor le ha placido revelarnos qué es la predestinación. Dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, pero es a los que aman a Dios. No se meta usted en este barco si usted no ama a Dios. Sabemos, y la Biblia dice, si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Dios sabe quiénes aquí que están sentados le aman y quiénes no. Y el peligro de no amar a Cristo es que cae la persona en maldición. Primero a los Corintios 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito, dice la palabra. Es que el Señor advierte por todos lados. Qué bueno que dice la palabra, porque el amor de Cristo nos constriñe. Cristo te ama más a ti que tu santa madre y tu santo padre y tus santos abuelos. Ellos te amaron y si los tienes vivos todavía te aman. Yo soy abuelo y amo a mi nieto, Dios mío, que doy mi vida por él. Pero no hay nada como el amor de Dios. Y ese es el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo, lo que ya dijimos. Deuteronomio 6 del 4 en adelante. No tendrás ídolos delante del Señor. Claro, entiende. ¿Usted cree que usted va a ver al diablo atacándolo a usted? No, usted no se da cuenta. Y así como muchos ven lejos a Dios, también ven lejos al diablo. Y se olvidan que Pedro dijo que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás ha delegado demonios a tu vida y los envía a tu casa, que te persigan donde tú vayas, a tu trabajo, a la escuela, a la universidad, que no te dejen orar. De pronto tú te guardas y ya no tomas licor y esto y lo otro y no adulteras ni nada. Pero Satanás le dice, bueno, la misión que yo les encargo a ustedes, no dejen a este hombre orar. Y estórbenle la lectura de la Biblia. Con eso te enfría. Entonces tú te aferras a ver ahí El Caballero de Rausán, o sea, en la televisión. El desafío, para actualizarlo.
Y tú no estás haciendo nada malo, estás en tu casa, pero sí estás haciendo algo malo. Porque dice la palabra, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Pastor, pero ¿en qué quedamos si me acaban de decir que yo estoy muerto al pecado? Bueno, tú estás muerto al pecado que te condenó. Pero si sigues cometiendo infracciones en contra del mandamiento, aunque no afecta tu salvación, si ya estás salvo, sí afecta tu relación con Cristo y Cristo no te funciona, el Espíritu de Dios. Le funciona a otros, al obediente, pero a ti no. Porque el que no obedece al Señor, fíjate que nosotros hemos sido llamados, es que viene más palabra y viene más palabra. Romanos 1:5 dice, por quien recibimos, hablando de Jesucristo, el apóstol Pablo dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado, oye esto, para la obediencia a la fe en todas las naciones. ¿Tú creías que la obediencia era en la ley nada más? No, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Estamos llamados a obedecer a la fe. Vivir por la fe. Y qué bueno que el autor y consumador de la fe vive dentro de nosotros. Ponte de acuerdo con Jesucristo, haz de Jesucristo tu mejor amigo. Eso no fue lo que dijo el Señor por la boca de Jairo Abraham. Y lo cantamos. Tengo un amigo allá en lo alto. Está en lo alto y está dentro de ti también. Familiarízate con él. Deja de ser evangélico nada más. O protestante. ¿Cuántos aquí son protestantes? ¿Qué estás protestando tú? Yo lo que estoy es disfrutando de mi vida con el Señor. ¿Qué voy a estar protestando yo? Digo, bendigo al pueblo que se hace llamar así. Son mis hermanos. Corrijo, que no suene despectivo, no suene grosero. Esta palabra, Dios mío. Estoy en la introducción del tema. ¿Cuántos aman la palabra? Amar la palabra es amar a Cristo, porque Cristo es la palabra. Les decía, dice la palabra, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. No tienes que buscarlo. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, casi nada. A imagen de Dios lo creó. Pero el pecado le reventó la mente al ser humano y produjo una distorsión de la realidad de Dios en el ser humano. Tanto así que el ser humano, con toda la inteligencia que tiene, se volvió totalmente torpe con relación a la comunión con Dios, adorando pedazos de palo, adorando pedazos de yeso, pedazos de metal, adorando animales. Aquí, el profesor Joao el viernes y antes el profesor Jairo decía, hablando del libro de Levítico, que a veces había que matar al adúltero y el que copulara con bestia, etcétera, etcétera. No puedo entrar en muchos detalles. Muera a piedra. Pero muera él y la bestia también, si tuvo relación con la bestia. Porque los animales también se endemonian. Ojo con los enamorados de las mascotas. Digo, pastor, ¿y entonces ahora qué? Mato a la mascota. Yo no he dicho eso. Pero ten cuidado. Órala. Órala. Porque hay hombres y mujeres perversos en la mente que se van a prácticas indecorosas con animales. Pero lo dejo hasta ahí. En Colosenses 1:15, como Adán perdió la imagen de Dios, Cristo vino, trajo la imagen de Dios. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, voy a entrar a una parte bien importante. Fíjate que no he podido desarrollar el capítulo 6 completo como lo había pensado.
Vamos a Romanos capítulo 6. Nuevamente. Porque yo dije, y no he mencionado la palabra, ya llevamos casi una hora de estar hablando y no he mencionado la palabra consideremos. ¿Te acuerdas que yo dije, vamos a tener en cuenta la palabra considerar? Y la encuentras en el verso 11 de ese capítulo 6. Pero vamos a leer de corrido para llevar un orden y así ir terminando. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, Dios mío, yo en todos los servicios te lo repito, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre va a ser crucificado. ¿Nuestro viejo hombre qué? Fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin, oye iglesia, a fin de que no sirvamos más nunca al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, ya tú moriste al pecado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú sabes, ya yo morí al pecado y sigues pecando, tú estás desvalorizando la muerte de Cristo. No estás teniendo en cuenta su sangre. Ay, perdón, Jason, me salí del asunto. O sea, tú dices que estás muerto y resulta que no le has dado muerte al muerto. Aquí, perdóneme redundancia y lo que suene redundante. Por la fe tú tienes que honrar esta verdad. Si estás muerto al pecado, estás muerto al pecado, pero vivo para Dios. Vive para Dios, lunes, domingo a domingo. Todo el año 23 y el 24 y hasta cuando tengas aliento de vida. Es para Cristo porque Él te compró. Ya tú no te perteneces. Compraron tu espíritu y compraron tu cuerpo. Primero a los Corintios, capítulo 6. Dice el verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No sois vuestros, porque por precio fuisteis comprados. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo no es tuyo, ni el mío tampoco, ni mi espíritu. Y como yo me meta aquí, Dios mío, termino a las 10 de la noche. Por eso no puedes vestir el cuerpo como tú quieras vestirlo. Pero es que la moda. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Cuántos siguen aquí la moda? Digo, uno puede vestirse a la moda si es decente. Amén. Hay modas que son decentes. Si no, yo no usaría corbata y no me viera así tan elegante como me veo. Ay, Padre, alábate, pollo. Para sacarte una sonrisa, ¿verdad? ¿Qué pasó entonces de acuerdo al verso 6, capítulo 6, con tu viejo hombre? Mira, está como. Pero eso no es para que tú digas, Romanos 6:6 dice que mi viejo hombre fue crucificado. No, aplícate el por qué está crucificado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? Que no sirvamos más al pecado. Pues Dios te ha dado un nuevo nacimiento. Dios te ha dado un corazón nuevo. Dios te ha dado su espíritu. Dios ha inscrito tu nombre en el libro de la vida para que tú sigas usando al viejo hombre y no te vistas del nuevo. Qué terrible pecado es ese. Hay cristianos que no ven media en el reino de Dios, porque se conforman simplemente con
con ir el domingo a la iglesia, ya se alivió la conciencia y me voy para la casa y la Biblia cerrada. Cuando dice la palabra que en su presencia hay plenitud de gozo, a mí esto no me lo dio ni la cerveza, ni el aguardiente, ni el whisky, ni la champaña, ni el tabaco, nada. Ni el sexo ilícito, nada. Ni el trasnocho, ni las discotecas, ni los viajes, ni la ropa nueva, nada, nada se puede comparar a Cristo. No, Él es incomparable. Él es Dios. Tú sabes cuando tú le hablas y dices Padre, pero tú lo dices con la convicción de alguien que sabe que es Hijo. Eso es lo más grande que nos ha pasado a nosotros. Cuando ore, si no lo ha hecho, preséntese, Padre, aquí está tu Hijo. Juan dijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados ¿cómo? Amados, ahora somos hijos de Dios, no es mañana ni pasado, ya lo somos. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahí está. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Él no tiene que bajar de nuevo a morir por tu abuelo, por tu tío, por el vecino. Ya Él lo hizo una vez por todas. O sea que la muerte de Cristo hoy sigue teniendo valor, aunque eso sucedió hace 2000 años atrás. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ese debe ser nuestro lema. Así también vosotros, tú tienes que estudiar lo que hizo Cristo por ti para también entender lo que dice. Así también vosotros, consideraos. Piensa, medita, reflexiona con atención y cuidado, con detenimiento, para que comprendas lo que significa la muerte de Cristo y te la apliques. Dice ahí, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Fíjate que Cristo murió al pecado una vez por todas. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Pero que, ¿vivos para quién? Para ti. Vivos para Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Verso 12. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El cuerpo, del cuerpo sigue emanando concupiscencia, pero tú dices, no, tú no vas a reinar porque yo vivo para Cristo. No voy a mirar más pornografía porque yo soy de Cristo. Cuando, decía un hermano predicador, cuando un cristiano está mirando pornografía, lo está haciendo unido a Cristo. ¡Qué ofensa! ¡Qué terrible! Porque Cristo dice, ay no, yo no miro eso. No, es que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Tú antes tenías la excusa que no conocías la palabra, pero ahora la conoces. Y la pornografía es un mal que está haciéndole daño a un altísimo porcentaje de la iglesia de Cristo. Porque el cristiano se esconde para entrar allí. Y esos ojos con que el cristiano mira pornografía ya no son de la persona, son de Cristo. Es como si Dios dijera, eso es lo que es Cristo para ti. Que no escatima de meterte ahí en un cuarto oscuro, en un celular, a estar mirando pornografía, la distorsión del sexo lícito. Verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad.
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Ay, Padre. Vivimos en medio de una sociedad que todos están muertos espiritualmente. ¿Te acuerdas de aquel muchacho que el Señor le dijo, sígueme? Y dijo, no, espérate, deja que entierre a mi padre que ha muerto. No, él no dijo que ha muerto, deja que yo entierre a mi padre primero. Y él le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. O sea, que hay muertos que quedan tesos porque se les paró el corazón y hay otros muertos espiritualmente. Entonces los muertos espiritualmente son los que llevan el cadáver del muerto al camposanto. Mira lo que Dios dice, preséntate como vivo en Cristo en medio de los muertos. Acabo de decir que tu cuerpo le pertenece a Cristo. Él lo compró. Y te acuerdas que yo dije que si a mí me dejaran un carro prestado, yo lo cuidaría mejor que si fuera el propio. Tú tienes que cuidar tu cuerpo porque ese cuerpo le pertenece a Cristo. El Señor lo compró, lo limpió para Él venir en espíritu a vivir dentro de ti. Por eso es que dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y por eso dice la palabra, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso es lo que más le cuesta al ser humano. Tome su cruz y sígame cada día. Hermano, le estoy predicando el Evangelio. Este es el Evangelio. Esto que estoy hablando será el Evangelio. Entonces esto no es una licencia para pecar. Porque lo que pecaba en nosotros, Cristo lo crucificó y nosotros por la fe le aplicamos esa muerte. ¿Qué dice Colosenses 3:5? Haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué dice Efesios 4:22? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y renovaos en el espíritu de vuestra mente, que eso es lo que le hace falta a la iglesia, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablemos verdad. Pastor, ¿y cuál es la mentira? El viejo hombre es una mentira. La verdad es que tú eres una nueva criatura. El mundo está viviendo una etapa, la peor de todas, porque el pecado ha ido aumentando en grado superlativo. En los años, y esto lo tomé prestado de un académico, teólogo, que él dice que los años 60 se caracterizaron, hablando de la sociedad mundial, especialmente en los Estados Unidos, porque el sueño americano es, tenemos derecho a la vida libre, número 2, y tenemos derecho a buscar nuestra propia felicidad. Ese era el pensamiento, y es el pensamiento de mucha gente. Que todo lo que hace el mono, el gringo por allá, si el gringo salta por acá, hay quienes saltan por acá también. Pero nosotros no somos del mundo, somos del reino de Dios. En los años 60, esos años se caracterizaron por la llamada revolución sexual. En 1963, el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. En el 68, Martin Luther King. Año 69, por primera vez el hombre pisa la luna. Luego, y entonces el hombre, en los 60, el hombre cuestiona la autoridad. La juventud decía, ¿quién eres tú para decirme a mí lo que tengo que hacer? Solamente fue superado, entre comillas, en los años 70, que se caracterizó por el hombre
retar la autoridad. Ya no es el hombre cuestionando la autoridad, ahora reta la autoridad. Yo voy a hacer lo que yo quiera y te reto a que trates de impedirlo. Así comenzaron a hablarle los hijos a los padres desde ese tiempo. Los años 70, tú no habías nacido. La época del jean, campana, bota ancha y del African look. El pastor tuvo uno en su viejo hombre. Parecía una mata de pino, un palo de esos. Ni la frente se me veía así, parecía que tuviera un casco de esos de rugby. Pantalones de terlenca, bota ancha, ¿te acuerdas? Ay, padre, me acuerdo uno de terlenca rojo con una campana tremenda, estilo Elvis Presley. Ay, padre. El hombre retando la autoridad. En los 80 ya el hombre no cuestiona la autoridad como en los 60, ya no la reta como en los 70, en los 80 y 90. El hombre, ahora la sociedad se caracteriza, es yo soy la autoridad. El ser humano odia la autoridad. Que la verdad es relativa. Si tú lees un libro, lo interpretas a tu manera. O sea, tú no buscas el espíritu del autor. ¿Con qué espíritu él escribió su libro? Sino que ahora lo interpretas tú y la interpretación tuya es la que vale. Porque tú te impones a la brava. Digo, la sociedad de los 80 y 90. Ahora nosotros somos los que mandamos, somos la autoridad. Por ahí se coló también el feminismo, bastante años atrás. La verdad, dicen, la verdad es relativa, es como yo la quiera interpretar. Y a mí me tienen que respetar mi criterio. O yo interpreto las cosas a mi manera. Y aquí, pues, ni mi papá ni mi mamá, nadie se puede meter porque yo tengo autoridad. En estos últimos años, en estos 2 últimos años, la sociedad se caracteriza porque el centro de lo que yo soy lo defino yo. No me define la cultura de donde yo nací. No me definen los profesores de la universidad ni del colegio. No me define mi papá, mi mamá. Yo me defino si, aunque haya nacido hombre, yo digo, yo soy una mujer. Ahora, yo soy la autoridad. Y ese yo soy es una usurpación del nombre de Dios. A todos nosotros nos afectó todo esto, porque todo esto es instigado por las tinieblas. Con ese criterio se está levantando la juventud de hoy en día, y por eso yo llevo una carga por los niños del ministerio y los jóvenes adolescentes. A mí no me define nadie, papá. A mí no me defines tú, sobre todo si ya tienen cierta edad. Ahora es, yo me identifico con el género que yo quiera. Es una rebelión completa contra la autoridad de Dios. Pero tú y yo pertenecemos a otro reino. Instruye al niño en su camino, que cuando sea viejo no se apartará. Óralo, ministrale. Vive en santidad para cuando le pongas las manos, Señor, yo consagro este hijo mío, esta hija mía, a mi Señor Jesucristo. Cuando esté dormidito, órale la ropa, órale. Me dirán fanático, pero yo te lo digo. Que me digan loco los que escuchen la grabación, no me importa. A Jesús también lo tildaron de loco. Ore toda su casa. Ore por sus hijos. Es que todo el que es padre debe vivir para sus hijos. Consideremos lo que hemos oído hoy. Vuelve a escuchar este tema por partes si no lo puedes escuchar todo, porque no tienes todo el tiempo para escuchar hora y media. Y vuélvelo a escuchar, y vuélvelo a escuchar, y vuelve a las citas, y vuelve a las citas, y vuelve, y lo que no entiendas, órale al Señor o pregúntanos a nosotros. Este es un reino maravilloso. Al reino al cual hemos sido trasladados, ahí no puede entrar Satanás ni los demonios. No entra ni siquiera la carne y la sangre, de acuerdo a 1 Corintios 15:50.
Pero esto digo, hermanos amados, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Vea, mi hermano, todos los días yo bendigo a mi Señor Jesucristo porque Él destruyó la maldad. Toda la maldad fue destruida ya. O sea, cuando tú entras en el reino de Dios y tienes comunión con Cristo, tú estás en la eternidad, ya tú no estás en el 2023, tú estás adelantado. Por eso cuando yo ore por ti, por sanidad, y tú digas, ay, todavía no me he sanado, ya en la eternidad ya sucedió. Tú tienes que ponerte de acuerdo con la cultura del reino de Dios. Yo estoy orando por cosas que todavía no han sucedido y ya estoy dándole gracias al Señor porque ya sucedieron por la fe. Esto es ejercicio, esto es vida, es comunión con el Señor. Esto no es religión. Considere todo lo que ha escuchado aquí. Vuélvalo a escuchar y vuélvalo a escuchar. Y vea, lo que te espera son tiempos felices. Te gozarás en las pruebas, te gozarás en las dificultades. ¿Sabes lo que dice la palabra? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién se goza en la prueba? Si en la prueba es cuando uno más llora y más se queja y más. Pero cuando tú tienes estas consideraciones en tu corazón, tú pasas el vendaval como lo pasaron los discípulos. Cuando Cristo dijo, pasemos al otro lado, y Él sabía que se avecinaba una tormenta. Él propició la tormenta y se acostó a dormir. Ay, Padre, como lo harás tú después de almuerzo. Y se formó el revolú en el mar, y el agua estaba entrando a la barca, y los apóstoles lo despertaron abruptamente, hasta medio groseramente. ¡Ey, despiértate, que no te das cuenta que perecemos! Y aquí parafraseando un poco, yo me imagino que él se despierta y dice, ¡hey, yo no les dije a ustedes que íbamos a pasar al otro lado! Y el barco, el barco se hundió. Y se ha levantado el Señor y le dice a la marea, a esas olas altísimas, al viento huracanado, vendavelesco, ¡calla! ¡Enmudece! Ya está. Hubo bonanza enseguida. Yo me imagino que esa gente, yo me imagino a Pedro, Señor, disculpa que te desperté. Y él iba con ellos en el barco, pero Él ahora está dentro de nosotros. Para donde tú vayas, Él va contigo. ¿Cuántos bendicen al Señor por eso? Considéralo. Él es tu vida. Tú sufres de más porque tú estás vivo. Tienes que morir a ti para que Él viva en ti. Vamos a estar de pie, queridos hermanos. Vamos a cantarle al Señor. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.